2, 1. ¡Woohoo! Estamos grabando. ¿Y el jingle? Pongan cara como si estuvieran escuchando una música muy tranquila. Claro, estoy lanzando guión. Eventualmente vamos a poder discutir si este jingle se parece a como estar en Jabotel, así como que siento que estoy jugando Jabotel. Y vamos a poner el jumper. Bueno, bienvenidos todos. Van a seguir entrando y voy a dejar de saludar, tal vez, no sé. Esto es Gopi Labs, Gopi Talks, Gopi is in the house, con Felipe Molina, un gran hacker, gran amigo, gran programador y tiene todos mis respetos, tiene las 5 estrellitas de lo que se necesita, que principalmente todas las estrellitas son determinación y nunca rendirse. Darle Como un 4 y poco. media, eso. Sí. Y bueno, vamos a matar el jingle. Bienvenido, Molina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hello. Gracias por estar acá. ¿Contento? Bien, ¿y ustedes? Veo harta gente, así que... Sí, de a poco yo creo que se van a ir metiendo. La semana pasada igual fue un buen grupo y esta es la segunda entrega, así que qué bueno que estamos acá contigo. Yo tuve el agrado de poder trabajar en algunos proyectos con Molina y bueno, estuvimos ahí dándole duro a algunas cosas Que y quemando pestañas esta tarde. quemando pestañas como se debe. Y, y eso, a ver, déjame abrir mi Markdown. Todavía nos quedó penando esa... una cosa que estuvimos trabajando fue un gateway que intentamos hacerlo en tiempo real y fue un desastre de principio a fin. Estuvo Todas brígido. nuestras Al lecciones de final, de software en eso me tiempo real. gustaría, eso me gustaría hablarlo porque al final yo me acuerdo en un momento que yo fui a visitar esa oficina y Molina, ¿cómo estáis? Me dijo algo así como, aquí recibiendo este poke, la weá. No era mi mejor No, momento. de todas maneras, de todas No, maneras. fue interesante. Pero de hecho, o sea, si lo quieres lo podemos tomar como... Un ¿Cuándo buen fue? ejemplo de qué es lo que no hay que hacer. Pero lo podemos tomar incluso en retrospectiva como una historia de un proyecto de software al final, Sí, si lo quieres ver así. de todas maneras. Bueno, cuéntanos por favor un poco, Felipe, what do you like? Háblanos un poco de ti mismo. ¿Qué Sí, tal? claro. Les cuento un poco, así como por cualquier cosa, y el ideal, o al menos a mí me gusta, soy de esas personas que necesita, ¿cómo se llama? Feedback, así que hagan preguntas o aclaraciones y lo hacen mejor para mí. Así. Pero para que tengan una idea del contexto. Yo ahora me dedico principalmente como game developer. Estoy trabajando en Hound Games, donde estamos haciendo experiencias en realidad virtual y también experiencias digitales. Esto es con web 3D, cuando usamos 3GS, usamos Unreal y también algunas cosas en Unity, pero son bien chicas, principalmente cosas hobby para VRChat. Antes de eso fui... es divertido cuando uno se define con los roles, así como dejé de ser y me convertí en algo más. Pero estuve como lead developer en Entel, trabajando particularmente en Entel Ocean, que es una parte como los desarrollos como locos de Entel los tiran para allá. Entonces, básicamente Ah, ahí está. ¿cuánto estuviste ahí en Entel? ¿Cuándo o cuánto? ¿Cuánto? Un año y fracción, como un año y Bue- cuarto. Buena, no sabía esa etapa de la vida de Felipe Molina. No, estuve ahí como, básicamente son en Ocean es como muchos proyectos de innovación, por ejemplo, estilo este que salió del mapa Kamal, que se llamaba, que era un mapa que se estaba moviendo, donde veía el movimiento de la gente en pandemia. Yo estuve particularmente metido más en uno Deep Farm, que era una cosa de escasez hídrica, que tenía que ver con el racionamiento y la distribución del agua, en otros proyectos con drones, ¿no? Sí, era bien loco. Y ahí vi un montón de proyectos bien parecidos a lo que hacía antes, que estuve en Wisely, que fue una startup que fundamos con unos ¡Aguante, compañeros, Wisely! donde ahí estuve con Gopi. Y básicamente que sigue siendo en realidad, aunque yo no esté Sí, ahí, es sí. una startup de IoT y de varios tipos de proyectos. Entonces, una de las, por ejemplo, estilos de proyectos que hacen, por ejemplo, es con un sensor de IoT, comunicar a través del LoRaWAN a distancias de kilómetros, proyectos de tracking con ultra wideband, bien proyectos como podemos implementar esto o cómo se podría hacer de esa naturaleza, preguntar y poder implementarlo. Y Oye, así, eso, disculpa, soy así, perdona, Felipe Molina. ¿no? Pero, ¿te puedo decir Cachu? Sí, obvio. De Ya, hecho, perdón. sí, eso es lo otro. Desde muy, muy chico todos me dicen cacho, así que, Bueno, de hecho, para mí Cachu, ¿por qué Ultra Wideband usaban algo así como Millimetric Wave?
Estábamos usando Ultra Wideband particularmente para hacer localización en tiempo real. Sí, porque Y se con llamaba como pero Tracker posicionamiento. something. ¿Por qué se usa Ultra Wideband o por qué es la promesa? Igual allá hay casos, más que promesa, hay casos de verdad que se usan a nivel de industria. Particularmente con posicionamiento por un tema de eficiencia energética, porque al final el tag eh, hay un tag pasivo, obviamente, el tag pasivo consume muy poco, el nivel de precisión es muy alto y el nivel de alcance de las torres, que le llamo torres, pero en realidad mejor llamarlo antena, porque es una cosa de 10 centímetros, eh, puede hacer un cono aproximadamente de unos 10 metros de diámetro, Ya. o 10 a 50, dependiendo de cuánto uno va a tener cobertura, triangulación, y dependiendo también de cuánto uno quiere que sea la tasa de refresco. Entonces, no es imposible, de hecho, es muy útil para hacer monitoreo en tiempo real de cosas que tienen una alta tasa de refresco. ¿A qué me refiero con eso? Actualización cada 0,2 segundos aproximadamente, con una posición en X y Z, en tridimensional, con una precisión de más o menos 20 centímetros. Entonces se puede llegar a un nivel de precisión bien, bien alto. Bien, pues. Sí, pues si tú al final Tiene, lo... Dale nomás, dale nomás. Perdona. no, que tiene un nivel de complejidad a la hora de manejar tanto input de tanta antena en tiempo real, porque las cosas se vuelven caóticas cuando uno habla de tiempo real de verdad y no tiempo real sobre De... un sistema operativo. Claro, tiempo real de la web y tiempo real de la Claro. realidad. Claro, sí, porque al final trata siempre esa pelea, el de tiempo real, software Sí, o pero sea, viste perdón, que en tiempo el real. software es muy, muy soft la definición de tiempo real. Es Es que en como... realidad, más que me la llegan definición, ahí y lo veo que cambia en el frontend. Ya, es tiempo real. es que al final la definición siempre va a estar amarrada ¿cómo se llama? Cuando está en un sistema operativo, va a estar amarrada a cuando llamemos el sistema operativo y sobre todo puede acceder a un tiempo que está determinado. Claro, como Porque, el tick, ¿o no? Como claro, el tic tiempo de paso del sistema operativo define lo que tú llamas tiempo claro, real. no quiero usar tick ni tampoco quiero usar pase porque en el fondo esos son términos del proce y el proce también tiene todo un asunto con el reloj, pero podríamos decir que, por ejemplo, el reloj que está a nivel de procesador, que está a nivel debajo de kernel, ese sí está actuando en tiempo real, no hacia arriba a un sistema operativo sobre el kernel, que es donde ya tienes un paso entre medio, que es donde tienes un scheduler, que es donde tienes otro tipo de tick, y ahí es donde se produce esa diferencia, porque más encima el proce como pieza de hardware, claro, pues está accediendo a un reloj de tiempo real, pero a nivel hacia arriba es donde ya empiezan a ver cuando acceden distintos procesos a este reloj y a esta información. Entonces ahí viene toda esta alegría con toda esta maraña de cores, threads, Sí, procesos hacia y arriba el para... banquero y todo ese shit, ¿no? Claro, ¿no? Y ahí vienen todos los problemas que probablemente debería tener traumado a todos los estudiantes, que es Oh, me como... gustaría, pero nuestro curso es de alto nivel. I'm so sorry. I'm Mejor, so la vida más... sorry. Creo que te muteaste. Ahí No, sí. sí, sí, es que me muteo para escuchar mejor y Ah, no no. hacer ruido. Que tengo como esa Ya costumbre tiene de el ya reflejo. mutear. Antes Claro. de sufrir, mutear. Bueno, como yo quería tocar unos temitas contigo, pero como estábamos hablando acerca de ese software, podríamos tal vez hablar acerca de eso, tal vez no muy específicamente, porque no podemos hablar del proyecto como de qué se trataba ni nada, pero tal vez sí como de la aplicación embedida en la que estuvimos y cuáles eran los problemas que se presentaron y tal vez cómo tú al final lo solucionaste, o si no lo solucionaste, o cuál fue el diagnóstico. No, sí lo solucionamos. Qué bueno. Costó, pero se pudo. Ahora sí se solucionó de bien, es otro tema. Pero Ya, claro. Porque mira, yo lo que me acuerdo al final era que hice una web bien trucha, como llamar desde os.system, era unos no, pero comandos. Ya, a ver, dale, vamos, dale. vamos, vamos antes, porque para dar un poco de contexto. En el fondo, este proyecto del que hablaba Gopi es un proyecto en el cual se quería medir distancia a ciertos elementos, se quería también medir el paso de velocidad. Estos eran dispositivos de IoT muy pequeños. Hablamos de no me acuerdo qué PIC ni qué controlador era, pero básicamente era... Era un sí, Era un SAM R algo. un SAM R21, SAM R21 y era una antenita, claro, creo que un tenía una SOC antenita.
cual básicamente iba a tener un sensor, un chip. Iba a estar conectado a un sensor, iba a estar midiendo algo, esos datos lo iba a enviar a través de Zigbee que estábamos usando en ese entonces a un gateway, el cual iba a concentrar los datos y lo iba a enviar posteriormente a un servidor. Este servidor iba a recopilar estos datos del concentrador y posteriormente lo iba a enviar a otro servidor cloud. Lo cual es una arquitectura de IoT bien estándar. De hecho, me atrevería a decir que es como lo más común hoy en día en soluciones de IoT. Por ejemplo, si ven las arquitecturas que recomienda Microsoft o las que recomienda AWS, siempre es básicamente tu lista de device que van al concentrador, esos concentradores pasan a un router, y ese router por lo general es el que tiene acceso a la nube, porque ahí puedes poner el ruteo y puedes asegurar la red privada industrial y la red pública, por así decirlo. Es como el estándar. Oye, entre Y eso paréntesis, ¿sabíais que ahora pasan IoT en la U? está bien. Sí, Yo sí. al menos, yo al menos Todo esto es como sapienza, sapienza generada a través de la experiencia, más que algo que te hayan dicho, mira, así es como se hace. miremoslo de esta manera práctica. Si de hecho Azure, que es la nube de Microsoft, sacó, quiero decir, el año pasado, probablemente sea antes, una certificación solamente de IoT a nivel de cybersecurity. El año anterior a ese, AWS sacó esta versión de Greengrass y sacó un OS dedicado solamente a dispositivos embebidos. No me acuerdo. FreeRTOS, po. FreeRTOS, creado por Richard Barry. Sí, 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 no, Richard. pero tiene el OS que estoy hablando, es una encapsulación sobre eso que además fue súper astuto, porque lo que hicieron fue que ese OS, aparte de tener todo empaquetado que uno quiere en IoT, vale, es decir, eh, cosas como firmware over the air, actualizaciones, temas de seguridad, certificado X509, software, también si tú lo pones dentro de la pipeline de AWS, por ejemplo, con Greengrass, tú puedes tratar tu dispositivo IoT como un container. Por ejemplo, como estaba hablando de container la semana pasada, Épico. Eso es básicamente, buenísimo. ¿Y qué? Podéis como deployar dentro micro la aplicación. claro. ¿Cómo funciona eso? Básicamente, ese sistema operativo lo que tiene es algo bien parecido a un Docker Mirror, por así decirlo, que es básicamente algo que está constantemente revisando si hay una actualización de una imagen. Y hacia tu propio servidor donde tienes tu imágenes de los dispositivos IoT. Entonces tú subes ese container o esa imagen, porque tiene las dos opciones. En realidad subes la imagen, se pulea esa imagen, se crea una instancia, un container, y ese container se ejecuta en los dispositivos y tiene toda la rutina de boteo. Es decir, va a intentar levantarlo en un sistema paralelo, va a ver si levantó, envía el update y en caso de que esté bien, lo cambia por el que estaba funcionando y tienes una actualización garantizada. Y eso también juega con los Shadow Twins, que es un término que se usa harto en IoT, que es básicamente ver el comportamiento de tu dispositivo a nivel web para saber cómo se está comportando a través de status. Y con eso puede armar paneles. Oh, Y qué eso buena. es básicamente como después de 10 Claro. años se reinventó SCADA, pero ahora... Claro, un poco más low cost. Y cachai Claro, que es interesante es como bueno, al final cuando tú dices armar paneles, ese es el keyword, ¿cachai? Porque sin claro. armar paneles, el cliente dice, what the fuck, man. Los paneles No, pero al, son... al final la mayoría del movimiento también de SCADA fue por este asunto de tener el dato libre al final, poder controlar esa información, porque como este tema SCADA 420 directo del controlador, por ejemplo, de Schneider o alguien así, que tomaba esos datos, te los mostraba en un panel y si querían, por ejemplo, cambiar algo tan simple como no, quiero que este color ahora sea rojo si llega a este valor, Schneider decía, perfecto, son $5.000. Sí, claro, ¿no? Y tengo aquí mis experts como... ¿Cómo se llama ese que es como un ERP? Ah, ¿Cómo? como SAP. Sí, como SAP, ¿cachai? Como, Sí, hey, tengo mi experto que te cobrará 5.000 sí, no. dólares por cada No, no, label, una cosa así. vale. Ya, no, nos fuimos por la rama, ese era como el proyecto, el contexto y eso es lo que Claro, pensé yo. claro, pero de eso Pero se básicamente, trata Gopi Labs, ¿ah? Gopi Labs se trata acerca de las ramas. Tenemos no, que y irnos por las ramas, Molina. encima yo con mi concentración 10 veces peor. Pero básicamente, y podemos extraer del proyecto que estamos hablando particularmente, porque lo que hicimos con Gopi en ese entonces, que lo que armó fue que había que medir algo en tiempo real. Y lo que pasó en ese entonces es que, claro, Gopi usó una abstracción, aquí con nombre y apellidos,
hizo básicamente sobre Python en el sistema y empezó a medirlo como en ticks, como en ms. Eso lleva un problema de que, bueno, Python tiene dos problemas por ese lado. El primero es esta abstracción que ya hablamos de relojes, de que en el fondo no es tiempo real. Es cercano y para la mayoría de los casos funciona. Y el segundo gran problema es, en Python existe algo que se llama el GIL, que es el Global Interpreter Lock. Y ese problema es que Python básicamente está, por una decisión, para que fuera seguro, Python siempre corre en un solo thread. No puedes hacer paralelismo en Python, al menos a nivel de thread. Y cuando así threads, ¿sigue Esa, siendo? esa es la mentira, ya. O sea, no la Ah, mentira, pero la ofuscación. ¿Lo explico? por Ahí favor. Sí, 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 sí. Ya. Básicamente en Python, que ojo, no es malo. De hecho, a mí me encanta Python, pero son características. Básicamente Python, como es una abstracción sobre C, tenía esta idea de que quiere correr muy, rápido y que sea muy amigable de usar, sobre todo cuando partió. Y uno de esos puntos para que corriera bien y seguro es este asunto de puntos de memoria, básicamente referencias. Es un tema en los lenguajes y los compiladores gigantes que no voy a entrar mucho, pero la manera más simple de pensarlo es que cada vez que se crea una referencia, por ejemplo, cuando decimos A igual un string que se llame foo, y después decimos B igual a A, y después imprimimos la cantidad de referencia, estamos teniendo tres, la que salió en el print, la que salió de B y la que salió de A. Normalmente los lenguajes tienen dos opciones en ese punto. Estoy generalizando. Eh, o cuentan en nivel de referencias y eliminan y dicen cuando esta referencia llega a cero, eliminamos y coleccionamos esta data para que no haya un memory leak. O te damos el control de que tú eliminas las referencias y ahí nos dices, ah, perfecto, ahora es cuando lo usamos. El caso que te dan el control, por lo general, es en C. Hay cosas como en Java que tú puedes hacer un malloc, puedes hacer un montón de cosas. Todas te terminas disparando por lo Ya general. va para abajo, los cabros aman a Java. Tiene su asunto. Pero, por ejemplo, en Python, volviendo a este caso, Python no. Python dice, básicamente por diseño, que latero andar administrando cosas de memoria, que latero andar administrando, preocupándote de que todo sea seguro, porque el problema de hacer pone este contero de referencia. ¿Dónde viene el problema? De que si tú tienes dos threads, que es básicamente una abstracción sobre los núcleos del procesador para poder correr cosas en paralelo, eh, si tú tienes dos threads ejecutando, algunos podrían contar referencias distintas a lo otro, porque en un thread podría crearse una referencia nueva y en otro thread podría crearse otra referencia. Y si alguno quiere eliminarlo y dice, no, en el otro thread todavía tiene referencia, y el thread que tiene la referencia te dice, no, todavía no puedo pasarte el lock, entras en lo que se llama un deadlock, que básicamente No sabéis el dónde thread, está la chat. claro, el thread A no puede avanzar hasta que el thread B cierre y el thread B no tiene el candado, en realidad lo tenía el thread A y está esperando recibir el candado para avanzar. Ya, ya. Y se quedan pegados. Como Python eliminó todos estos problemas, dijo, no, voy a hacer single thread forever. Claro. Eh, y eso les permitió además usar librerías que en C en ese momento se consideraban inseguras. De hecho, la mayoría de la magia matemática que pasa con NumPy, que pasa con un montón de cosas, es por esa abstracción que existe en C desde el Python 2, por si acaso. Así como que mucho de esa parte matemática hiper eficiente es en base a esto. Pero eso es solamente una limitación cuando estás limitado por CPU. Vale decir, cuando por ejemplo dices, voy a calcular un número de Fibonacci de acá al 500 millones. Y ahí tu procesador queda cocinándose básicamente como sacando criptomonedas. ¿Sí? Queda todo el rato quemándose pegado. Y si tú lo haces en paralelo, por ejemplo, decir quiero sacar los números del 1 al 250 millones en un thread y en otro thread del 250 millones al 500, se va a demorar lo mismo, porque va a esperar al primer thread para resolver y después va a resolver el segundo thread. Ahora, donde en realidad si existe un, llamémosle, paralelismo, eh, alguien se va a enojar por haberlo dicho así, pero no A importa, ver, no, pues. porque es concurrente, no es paralelo. Eso. Pero
¿Cómo ocurre esto? Es cuando estás algo que se llama I/O bound, que básicamente estás limitado por las entradas y salidas. ¿Dónde ocurre eso? Cuando uno trabaja mucho con sensores o con internet. ¿Dónde se puede ver un ejemplo? Por ejemplo, si eh, yo estoy recibiendo datos de algún sensor. Ponte tú que estamos trabajando con dos sensores. Sensor A, que va a ser un RS232, sensor B, que en realidad estoy conectado a internet. Si yo digo, ya, thread A, thread 1 va a resolver sensor A, thread 2 vamos a estar en sensor B, thread 1 llega y dice, ¿tienes datos para mí? No, voy a thread 2. Thread 2 dice, ¿tienes datos para mí? Sí, lo procesa. Y termina. Y después vuelve a thread 1. Oh, ahora tengo datos, lo proceso. Y eso pasa tan rápido que es concurrente, pero no es paralelo. Sí, sí. A pesar Al de que tenga final los... está en la misma línea de ejecución, pues, bueno. Claro. Ahora, y esta es la manera más popular de en Python, correr procesos simultáneos, y ahí está el spoiler, es correr procesos. Básicamente, tú tienes la opción de crear programas completos y correrlos en paralelo. Esa opción siempre está. Entonces, va a significar mucho más recursos desde el punto de vista de RAM y desde el punto de vista de darle un core dedicado, pero te permite correr cosas seguras en nivel de thread, más de alguna. Entonces, por ejemplo, cosas se me fue el nombre, Starlet, que es un motor, o sea, una cosa low level de Python que está usada para eso, para correr más de algún proceso. Y también ahora que salió una API como, o sea, un web server como Flask o como Django que se llama Fast API, que levanta eso de manera Oh, nativa. sí, me han hablado mucho de FastAPI. Oh, no lo he probado, pero me ha llegado muy buen feedback de él. Fast API levanta Starlet de manera nativa. Normalmente, por ejemplo, con Flask, si tú querías lograr lo mismo, si quieres lograr lo mismo, tienes que tener un worker detrás. Y ese worker puede ser Unicorn, puede ser distintas opciones que van a Claro. administrar procesos de Python y van a ellos distribuir los recursos y van a manejar cosas hacia afuera. ¿Dónde viene el problema con eso? De que, por ejemplo, en una arquitectura web tradicional, eh, el acceso a la base de datos es caótico. Porque si tienes 5 procesos que están entrando a la base de datos y tu base de datos no está pensada para tener procesos simultáneos, como por ejemplo Mongo, Ujú. eh, que eso se llama ser ACID compliant, ACID. Básicamente puedes tener situaciones donde un proceso escribe un dato, pero en realidad el otro dato estaba siendo leído por alguien más al mismo tiempo, o dos lo escriben al mismo tiempo, o uno lo borra, uno lo intenta escribir, no hay referencia, falla el puntero, muere un proceso. Y te Oye, lo ya, levanta por... ya, ya me empecé a sentir ignorante. Cuando hace referencia a que una base de datos relacional no necesariamente está hecha para hacer request en No, no, no. paralelo. Vamos por otro. Básicamente en las bases de datos existe esto que se llama ACID compliant, que básicamente es asegurarte que ciertas cosas van a estar mantenidas. De hecho, voy a buscar la sigla antes de quedar como mentiroso. Dale. Oye, si queréis compartir, igual podría ir. No, no, sí, es... si quiero buscar la sigla. Claro, acá está. Que son atomicidad, que va a decir que todo puede transformarse en un dato pequeño que puede pasar. Consistencia, que esa viene la C, que básicamente si yo subo un estado en uno, espero que el estado esté subido en uno, y es básicamente esta idempotencia en el fondo de que yo al hacer siempre lo mismo, espero los mismos resultados, dado los mismos parámetros. Isolada, el isolation, que es básicamente una transacción, y lo otro es durabilidad, que se mantenga. Donde viene la parte entretenida es que tú puedes asegurar ciertas cosas de ACID, pero no puedes asegurar paralelismo. ¿Por qué? Ya. Porque se tienen que romper ciertas cosas a propósito. Y ahí es donde viene una elección o sea, hay otras razones para elegir otras bases de datos o otros arquetipos, pero esa es una razón bien poderosa. Escapa de simplemente si son relacionales o no relacionales, porque por ejemplo, en Mongo siendo no relacional, no es ACID compliant por un montón de temas, pero en este caso es bueno tener ese ejemplo, ¿cachai? De que cuando tienes hartos procesos y tienes una base de datos en Mongo, puedes tener ese problema. Hay un setting para obligar a que sea compliant, pero eso también hace que eh, baje la velocidad de las transacciones. Mientras que por otro lado, otras bases de datos como Postgres nacen con esta idea de ser compliant. También tienes la otro lado, donde qué pasa si tienes una base de datos y haces lo que se llama sharding, cómo se va a manejar eso.
Entonces, hay hartos puntos entretenidos ahí de cómo uno maneja atrás. Pero ahí volvemos a lo mismo que era este tema de cuando eliges paralelismo o no. Y volviendo aún más para atrás, lo que hablamos de Python al principio. Básicamente, el problema de cuando habían esto, de cuando tú haces dos threads, que quieres manejar un reloj que tiene al mismo tiempo, quieres manejar esas cosas, en realidad no son paralelos. Entonces, ¿qué pasó? De que había situaciones, cuando uno está en IoT, de que tiene que procesar data cuando llegan a una información. Entonces, si el thread 1 tiene una data muy grande que procesar, el thread 2 tiene un tiempo para procesarlo. Y eso se llama starving. Básicamente estáis matando de recursos al segundo thread. Entonces no alcanza a procesarlo. Y como no alcanzó a procesarlo, porque el thread 1 está usando todo, el thread 2 queda esperando y al mismo tiempo se están encolando más mensajes. Porque el sensor a nivel de kernel está recibiendo y está llenando un buffer. Entonces, ¿qué pasaba? Que si el mensaje que llegaba era muy denso y tenía que enviarlo al controlador, el thread 2 que tenías en ese entonces estaba dando un clásico buffer overflow y se estaban ¿En perdiendo mensajes. serio? ¿Ese era el bug que estaba ya atacando esa vez? Ya. Eso es básicamente lo que Oh, estaba pasando. Porque, palpico, weón. y básicamente había un tercer actor que era el emisor de Bluetooth. Sí, po. Y ahí la cochinada que hubo, vamos a acusar en público, es que además se estaba guardando en archivo el log para enviarse. Sí. Yo no sé si conoces, esto es lo que se llama la tabla de latencias, Lo que, cuando se habla claro, de... claro, espérate. Me acuerdo que usábamos Pickle. Sí. Ya. No, no, sí, independiente pico No, la tabla de porque latencia es como, ¿qué weá es más rápida que otra? claro, ¿Cierto? la tabla de latencia Sí, te sí, dice sí. eso. El asunto es guardarlo en disco y particularmente leer y abrir archivos. Estamos Lentísimo. hablando Eterno. de, Eterno a nivel claro, computador. 500 ms a 1 o 2 segundos versus que usar RAM o un caché o cualquiera de esas cosas, estamos hablando de 0,1 a 0,01. Es la diferencia entre tener un resultado, estamos hablando de, claro, como de Cuatro niveles eh, de magnitud, cinco niveles de 4 niveles magnitud. de magnitud. Entonces Sí, estamos hablando de la diferencia entre segundos y entre días, si lo lleváramos a esa escala. claro. Eso más o menos para poner eso. Entonces, cuando teníamos ese problema de que además estaba ese acceso a memoria, más que teníamos un thread que se estaba secando, porque no tenía recursos, el problema se va poniendo y pasa eso. Oh, fuck, man. Por eso, esos son los problemas entretenidos I del never medio. thought about it. Así como yo realmente pensaba que el problema que estabas tú atacando cuando te vi ahí era un problema de... Porque llamaba unos programas con el OS.system, una wea así. Claro, no, los programas que se llamaban desde... Es que Python es muy bueno para scripting, Sí, ojo. po. Es muy bueno para llamar otros procesos del sistema operativo y que el sistema operativo se encargue de eso. Pero, y el problema que teníamos prácticamente es que no encontraba cosas en web o no estaba enviando datos y después no se conectaba de nuevo. Ya. Claro, porque el buffer estaba muerto, estaba ahí Claro, ahogando. claro. Oh, wow, qué entrete, qué interesante, qué bueno. Y bueno, a Es ver, cuéntanos cómo lo atacaste, po, Molina. ¿Cuál fue el tricky? como todas las buenas cosas, fue por suerte que me encontré con eso, porque básicamente me eché un thread ¿Ya? y esto probablemente les pase siempre si juegan con eso. Cuando se te muere un thread que no es el principal, el mensaje de error es nulo. No te Entonces dice siempre nada. dice, murió, porque no tienes acceso ahí a saber qué pasó realmente, pues no hay un espacio de memoria compartida para ese lado. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Los forcé que fueran procesos independientes. Y cuando uno tiene otro proceso, ya tiene su debugger, Y cada hay uno un por su lado. traceback que te dice, se me Y ahí morí hay un por esta traceback que línea, dice bla, todo bla, el bla. tiempo. Y ahí empecé a cachar que, claro, pues decía que había un problema de memoria, porque básicamente no podía acceder. Y además de que empezamos a notar que se estaban encolando mensajes. Y mirando en retrospectiva, si ahora hiciera eso de nuevo, eh, no es que no usara Python, de hecho sigo pensando, a pesar de que siempre dicen que es lento, que es poco práctico y un montón de cosas, yo lo sigo defendiendo como bueno para prototipar, pero probablemente habría llegado a un punto en donde hay que elegir. O mantenemos la simpleza y aceptamos que podemos descartar ciertos datos y hacernos cargo de eso, o podemos ir por la solución hardcore más low level y empezar a manejarlo directamente. O algo un poco más intermedio, claro, porque es lenta su ejecución. De hecho, Python creo que va a sacar una versión nueva en poco, ¿Tres que punto es trece? ¿Cuál es? 3.12 o 3.11, que lo que más están celebrando es que están aumentando como el 20% ciertos procesos. Oh, oh. Oh, buena. Pero,
Pero básicamente sí, siempre va a ser más lento. Pero no, Sí, po. y esto es lo que yo Y, me he dado cuenta. y lo hemos conversado, y eso es porque es interpretado. O sea, si tenía Sí, un pero man in the middle, o sea, o una middle software que tiene que interpretar tu chat, claramente va a ser más sí, lento, po. y ahí es donde, más que ser muy alto nivel, o sea, sí, es muy alto nivel, es el hecho de qué es lo que quieres hacer. Para mí, Python es bueno porque ataca el 90% de los casos de hoy en día de desarrollo. Y un Sí. buen ejemplo que puedo dar de eso es, por ejemplo, Instagram en su infancia, llamemos, que ya cuando tenía una cantidad absurda de Claro, usuarios, tenía entonces un se backend simplemente... en Python, ¿o no? Era un Django, Ah, ¿era un Django? era Fuck. un Django andando. De hecho, hacían en las Django Con en distintos lados. Mira, Sí, sin problema, porque es mira, bueno para web. mira, por Déjame eso se hizo escribir. famoso Django. O sea, una de las razones, supongo, ¿no? Sí, o sea, una de las razones, pero pasaba eso. O sea, murió la cámara. Sí, ¿Me escuchan o no? sí te escucho, pero no te veo. Ya no, pero deja reiniciar la cámara, que en realidad es el celu. Vale, vale. Pero, Oye, qué buena. claro, es uno de los ejemplos, pero por ejemplo, ahí Ahí está sí. la cámara. Bueno. Deja girarme. Ahí sí. Ya. Eh, pero por ejemplo, tiene ese asunto de a nivel de velocidad. Es lo mismo que, por ejemplo, si hablamos de. Tú hablaste de Docker la semana pasada. Sí. Oye, No espérate, sé una por cosita. Así como, bueno, ya cerramos la parte del bug, cachaste 3x3, lo que hiciste fue separarlo y funcionó bien. Qué bueno, me alegro mucho pues, ahí vemos a alguien que está realmente dándole el 95% de ese empeño. Sí. Eh, te quería preguntar si has trabajado en C++ alguna vez en la industria y si te ha servido. Ahora que estás trabajando con OpenGL o algo así, supongo que C++ estás dándole con todo. Sí, de hecho. Uy, ¿qué onda mi cámara? De hecho, ahora estoy en C++, pero quiero decir que un C++ cobarde. ¿Por qué digo que un C++ cobarde? Porque estoy protegido por el ambiente de Unreal, el debugger de Unreal, el motor Ah, gráfico y ya. todo lo que Pero no no hay deja más. de ser C++ ¿cómo se dice? Como en su máxima Eso ambiente, es expresión. porque al ¿Cachai? final Estáis trabajando con el clases, compilador, estáis trabajando con constructores, tenéis vectores, sí, y con tipos seguramente definidos por las librerías de Unreal, ujú, el compilador sigue siendo el C++ GCC. clásico, claro, GCC, en realidad es uno.NET, pero que en realidad es la abstracción del GCC, entonces sigue manteniéndose por ahí, si eso va a ser Ah, siempre. espérate, ¿y trabajan Y en .NET? es que el Unreal no se tiene que, pero funciona mejor en Windows, para bien o para mal. Que te es como todas las cosas gráficas. Entonces, eso es culpa de Nvidia. Si alguna vez libera los drivers, Come las cosas on, van a... man. Pero hijo, ojo que tú eres un Linux user hecho y derecho, ¿cierto? Sí, están liberados, pero todavía no hay una implementación a nivel de sistema operativo, llamemos completa, porque creo que lo que está liberado ahora es más que nada enfocado a CUDA y claro, están enfocados a Como a más a procesamiento, CUDA más y, que gráficos, procesamiento y cosas así, ¿o no? claro, más sobre todo Minar enfocado bitcoins. en pipeline de Machine Learning. Ahí es Ya. donde, ahí es donde he visto todo eso. Pero, a ver, que es, básicamente, que estaba Unreal. Ah, claro, que Unreal te da este ambiente donde uno pueda, es donde uno puede hacer estas compilaciones, son más seguras, tiene un traceback y el motor gráfico no explota. Donde, por ejemplo, se ven partes entretenidas, donde uno juega directamente con OpenGL cuando ya estás llamando la API y esas partes. Claro, esa debe ser entrete, como ver la pelota que hice moverse. Ah, no. Yo creo que, curiosamente, donde más hoy en día se está viendo eso es en esta patinada que están probando con WebAssembly, yo le tengo mucha fe a eso, que es básicamente, Eso es como poner el low level en la web, ¿o no? sí, básicamente es una abstracción. WebAssembler es, bueno, los sistemas operativos, o sea, los browsers hace rato que tienen como un mini sistema operativo dentro del browser, básicamente, porque tienen sus propios threads, tienen sus propios procesos, pueden acceder a cosas del hardware directamente, tienen toda la información. Es más parecido a una VM, mejor dicho. Es más una máquina virtual que en realidad acceder directamente a los recursos. De hecho, el pase que sigue en web es empezar que ahora los browsers tengan acceso directo a las cosas de hardware.
WebAssembler es un intento para ir para allá, donde básicamente corre dentro de este ambiente. ¿Sí? eh, Ciertos programas y ciertos procesos pueden acceder, interfacear directamente con los elementos de tu hardware. Eso permite saltarte unas 4 capas entre medio y tener una comunicación mucho más directa, que es como funciona DirectX 11, Vulkan, todas esas cosas que te dan una abstracción para actuar directamente con la tarjeta de video. Pero no está limitado a eso. Entonces, básicamente, si a uno le dan los 5 minutos y quiere odiarse particularmente, tú puedes empezar a dibujar triángulos con vertex a la mala. Así puedes entrar a Ya. decir, quiero un punto acá, quiero este Sí, espacio sí. acá. He Puede visto empezar a algunos moverse. ejemplos, así como haz tu propio, ¿cómo se dice? Haz tu propio motor gráfico y ve cómo te va Claro, con eso es eso. a nivel de WebAssembler. Y el otro lado, que es una librería, de hecho hay algo chistoso en las criptomonedas, voy a terminar ese punto. Pero básicamente hay una librería que a mí me encanta, que es la que yo uso para hacer cosas en web 3D, que se llama 3ES. 3ES básicamente se lo anoto acá, porque le voy a hacer sponsor cada vez que pueda. Eso Básicamente es es. una librería que permite, es una abstracción de OpenGL y ¿Ya? WebGL, que permite hacer construcciones gráficas y usar el canvas de JavaScript como un motor gráfico. Ah, qué pro. No, ojo, no un motor de juegos, pero sí un motor gráfico. Entonces, Entonces, ¿qué no es como significa que eso? Que estáis puedes dibujar. animando simplemente en JavaScript, sino que estáis haciendo un programa con el motor de la chat. Claro, y lo estás transformando en un motor de render, en un motor gráfico. ¿A qué me refiero con eso? De que tú puedes poner elementos, por ejemplo, de un triángulo, podemos poner tres vértices, que un colección es vertex. Podemos poner un material entre medio, que es la suma de una geometría y una textura en el fondo. O sea, dada una geometría, podemos ponerle una textura encima. Entre los dos podemos poner cómo se comporta contra la luz, que eso lo hace a través de la suma de un material y un shader. Eso me va a dar una reflexión o por ejemplo, que se vea metálico, que se vea opaco, que se vea blanco, cómo se va a comportar. Ya. Y ahí tenemos un render en 3D con todo lo que corresponde. Y hay otras opciones adentro como ray tracing y un montón de algoritmos simpáticos. Buena. Estáis jugando a la estatua Cachu. Sí, sí, no sé qué No, onda el tema, whatever, pero man. Es parte de lo lindo. Parte de lo lindo. Qué bueno que estén trabajando con cosas gráficas, onda. Trabajar haciendo juegos debe ser muy bacán. Yo la otra vez usé como un tutorial, así como el 101 de Unity, y me gustó muchísimo, weón. ahí sí. Sí, yo creo que lo principal de la razón de por qué a mí me encantan las cosas gráficas y también de que yo creo que algo que también por la razón de que me gusta el IoT y lo demás, es básicamente este asunto de cómo las personas interactúan con sistemas. Toda Claro. esta área que se llama interacción Mira, qué humano-computador. bueno que estamos tocando esto porque yo tengo aquí un white paper, ¿cachai? Que es de QT, de Qt Company, que se llama The Insider's Guide to an Excellent UX for Non-UX People. Así que Claro, es eh, básicamente, hoy de hecho, hoy día yo, yo, perdona que interrumpa, hoy día yo caché que la ISO, la International Standards Organization, tiene un estándar para el UX sí, que define como, lo voy a poner acá, a ver, define como los términos, como toda la... Qué bacán. Yo, o sea, yo no soy un chico muy UX, pero yo sé, por ejemplo, conversando con una UX people, yo les decía, es que no me gusta la gráfica de User Interface. Y él me decía, ya, pero y un UX no significa tener una GUI. sí, po. ¿Cachai? De UX hecho, significa ahí es que... donde, Dale nomás. ahí es donde hay un punto entre medio súper interesante, porque la consola, por ejemplo, BIM, Emacs es una UX, de hecho se le pone DX ahora porque es Developer Experience, pero Oh, básicamente es rayos. una experiencia de uso. Eh, si, por ejemplo, para tirarme barra, básicamente yo lo que veía en Intel a full era este concepto de UX, pero no solo a nivel, llamemos, de cómo el usuario va a hacer interfaz, sino de cómo cargamos las cosas rápido, cómo interactúan, porque todo eso es parte de la UX. Cómo vamos a subir los datos, qué arquitectura nos va a permitir escalar a ese punto, o lo necesitamos realmente, Claro. importa si lo tiene que esperar 0,01 milisegundos y nosotros Eh, pagamos 500 lucas más al mes, ¿cachai? Ese tipo de preguntas son toda parte de UX. De hecho, yo voy a llevar al extremo, porque es lo que he visto,
pero de decir de que uno de los puntos más importantes hoy en día para desarrollar y encasillar software es pensar en el diseño, y no me refiero a diseño de qué color usar, sino del el diseño con la experiencia del usuario completa. Eso te permite entender hasta qué software vas a programar y cuál parte de tu herramienta vas a sacar. Porque, por ejemplo, y es lo que volvamos al tema de Python de antes, si es una aplicación donde la persona puede dejarlo corriendo, no es crítica y a lo mejor puede volver a los datos, si se demora N tiempo en cargar y eso mejora los tiempos de desarrollo, bacán. Si es por otro lado algo crítico que lo necesito ahora ya y actualizando en tiempo real, pues empecemos a ver algo más low level que nos permita modificar cosas, que nos permita optimizar, como por ejemplo un motor gráfico. Porque un motor gráfico requiere manipulación de punteros, requiere acceso a elementos de hardware directamente, requiere otro estilo de cosas. A lo mejor necesitamos un backend donde yo pueda paralelizar ciertos procesos. Algo muy bancario también, por ejemplo, o algo, por ejemplo, cuando estás pagando cuenta y se va a abrir otro proceso que te va a hacer, te lo va a procesar por WebPay y se va a abrir otro proceso que lo está validando y otro proceso que se conecta al banco. Eso es muy Go hoy en día. Sí, Go, eso es justo yo quería tocar ese tema. Como que siento que Go está haciendo el backend rápido por... Ah, el Pancho. Go está haciendo el backend rápido por defecto hoy en día es que en la web, ¿no? ahí es donde volvemos a lo mismo, para qué se pensó. Go desde su incepción fue pensada con esta idea de concurrencia y paralelismo simple, con esta Claro. corrutina que Porque es tiene simple, Go. claro. Eso también está... Las Go routines no son threads, No, no, son ¿cachai? rutinas. Son rutinas, pero es como un demi-thread, así, por así decirlo. Claro, Corre sobre el mismo PID. sí. Pero básicamente este paralelismo y esta idea es de que tú puedes decir, y que a mí me gusta mucho, porque hay una charla oh, se me fue el nombre del caballero, pero básicamente es alguien que tiene un póster muy famoso donde eh, aparece él en un escritorio y está el póster, hay un papel muy, muy arriba que dice tienes que ser así de alto para poder hacer paralelismo. Que te básicamente, porque es Es muy, muy muy de difícil de alto usar. nivel, I guess. Claro, no, más que por muy alto nivel, es porque de verdad todo se puede desarmar súper rápido cuando estáis usando threads Sí, y sí, concurrencia te en cacho. concurrencia, Ahí, de verdad. ahí es cuando tenéis que darle duro a los semáforos, chet, así. Sí. Y lo que me gusta es que Go agarra de lo que habla este caballero, que es básicamente de que existen dos problemas muy comunes en concurrente. Existe lo que se llama una concurrencia tonta, que en el fondo tú dices, toma, necesito que se resolvamos esta ecuación y en algún momento entrégame el resultado. Y se lo dejas y tú no te preocupas de nada. Y hay otro 10% de problemas en el cual tú dices, ya, tengo este problema, que puedo resolverlo con estas dos ecuaciones, y necesito que ya, 3A va a ir buscando datos y 3B también, y se tienen que pasar información entre ellos. Claro. Y ahí es donde empiezan todos los problemas. Y ahí hay channels, ¿o no? Bueno, no sé, la verdad. Ahí tienes un montón de técnicas. Sí, 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 Porque sí. ahí es donde vienen, vamos a usar channel, vamos a usar a lo mejor un Un mutex y queue. vamos a ir Puede presentando ser los un dos que queue. están funcionando. A lo mejor podemos externalizar la fuente de la verdad y usamos una fuente de datos para manejar estado, que son muy Claro. Redis. Eh, Podemos también externalizar también en otros procesos, que es muy Python, que de hecho Machine Learning vive de eso, porque cada uno es un proceso y ahí tiene una cadena como todo este Docker la semana pasada. Docker es hiper popular crear un container con un proceso en Python dedicado y creas 100 containers de una andando. Claro. Y si tienes un orquestador arriba como Docker Swarm o como Kubernetes, simplemente Kubernetes. toma esa parte y lo pones sobre una máquina virtual y nos vamos. Y Entonces chao, ahí claro, claro. puede Oye, estar. Molina, tal vez podría, y tú me hiciste algunos alcances de lo que conversamos acerca de las máquinas virtuales versus Ah, Docker, y me encantaría que quedara grabada aquí en GopiLab, sería muy chévere. claro. Eh, sí, básicamente dos aclaraciones que es para que no le explote y no se encuentren con esos problemas como yo me tuve que encontrar cuando dije por qué no está funcionando esto y era las 2 de la mañana. Porque es bueno leer la documentación. Pero como nadie la va a leer, yo les cuento básicamente Nadie eso. la lee, weón, nadie la lee. Docker, que alguien preguntó cuál es la diferencia entre una VM y un container, Claro, básicamente. La diferencia es en nivel de abstracción, básicamente, en nivel de encapsulación, sería lo políticamente correcto. Donde una VM va a generar tiene el sistema operativo completo, esto es, que no es más sistema operativo,
y tiene sus propios elementos de hardware a los que puede acceder directamente porque se reservan esos recursos para ello. Básicamente puede hablar de un mini computador incluso Claro, dentro de lo tu que hacía es sillón. separar recursos del host para esta VM. Sí, de hecho, separar es súper importante porque tiene un aislamiento completo. Por eso tú puedes infectar cosas en un VM y no va a propagarse al resto de los elementos, siempre y cuando la VM esté bien configurada y todo lo demás. Está completamente aislada, en su propio espacio, en su propio user space, en su propio todo lo que conlleva. El container, por otro lado, comparte el kernel. La abstracción está a nivel más, podríamos llamarlo de user space. En realidad hay algo entre medio, pero no entremos ahí porque me voy a confundir. Pero básicamente hay un punto entre medio entre el user space, el sistema operativo y el kernel, y está sobre el kernel. Entonces, ¿qué significa eso? De que yo no puedo, por ejemplo, crear un container que sea que corra en Windows, por ejemplo, que esté usando un container de Windows del kernel de Windows, porque tiene un kernel adentro, en Linux. Claro. No puedo hacer eso. Pero pasa que muchos containers de Linux sí se corren en Windows, pero eso es porque Windows puso algo que se llama el WSL, que es el Windows Sí, Subsystem for Linux, sí, sí, y sí. tiene un Linux por debajo, que te crea cuando tú corres un container de Ubuntu, por ejemplo, levanta una máquina virtual con Ubuntu y ahí es donde corren tus containers. Pero Claro. eso es invisible para el usuario. Claro, tú corrí, el WSL hace que puedas correr Dockers en Windows en el fondo. Claro, y que puedas correr ese estilo de cosas. Y ahora lo van a expandir porque ahora también va a haber una VM con Android que está en el Windows 11. Pero básicamente Ubuntu también ahora estaba hablando de, entonces podríamos virtualizar para el otro lado. Y también hay Claro. una discusión ahí Y lo que porque tú hay una... me hiciste el alcance la vez pasada fue que nosotros podemos correr imágenes de .NET Core, pero porque .NET Core hay un Ah, motor claro. de .NET Core para Linux, pues, bueno. Sí, hay una versión .NET que de hecho es libre. eh, lo que es libre que te va a entregar Windows, Sí, supongo. bueno, Pero... Microsoft no se ha portado tan mal. I mean, bueno, yo uso No, no, VS desde que Code, sacaron ¿cachai? Onda. a Balmer, había un foco en, se me olvidó el nombre de la nueva CEO, que básicamente, perdón, CTO, perdón, que básicamente tiene un enfoque en cuando dijo ya, vamos a experimentar para los desarrolladores anda, y tenemos para los desarrolladores de verdad. Y ahí es donde viene esta idea donde sacaron VS Code, donde sacaron el WSL2, que es muy bueno, donde sacaron herramientas de Windows para Linux, o sea, perdón, herramientas para Linux que las sacaron del portafolio Windows como .NET. De hecho, tú puedes ahora técnicamente correr una aplicación en .NET si está bien compilada en Linux. Sí, po. O puedes tomar una aplicación para Windows desde Linux y nunca tocas, y nunca tocas Windows. Sí. Puedes hacer una toolchain y eso es maravilloso. Épico. O sea, es un cambio en el juego igual, porque Claro. siempre hubo esta diferencia de plataformas que no te dejan hacer las cosas y que Igual tenés que es más o correr menos Winnie. mentirosa. Es más o menos mentirosa porque parte de la toolchain sigue siendo el binario. No se tiene acceso a la toolchain completa. Entonces sigue habiendo una parte propietaria que está Claro. guardada por 7 llaves. Sí, po. Pero eso va a ser siempre. Pero, y claro, pues eso era con respecto un poco a los containers. Y una de las diferencias, claro, es particularmente ese nivel. Entonces tú, por ejemplo, en Linux no podrías correr container en Windows, y si no va a explotar. Y uniendo en lo mismo, cuando se preguntó, sabiendo que esa es la diferencia, ¿cómo se manejan recursos? Tú cuando armas una imagen de Docker, porque Docker en el fondo es un servicio, que me Sí, acuerdo que lo corriste con systemctl, sí. bien de maníaco de controlar todos tus procesos, pero algo muy de la gente que le gusta hacer ese low level. Cuando tú tienes ese proceso, tú le puedes decir al mismo Docker, corre esta imagen con estos recursos, y podéis limitarla de una. Exacto. No necesitas, aparte del Docker Compose, tienes esa opción de limitar los recursos, y no sé, porque ahí me caí, también cuando vieron un poco el tema de cómo se conecta por Internet detrás, porque en el fondo tiene su propia net atrás, que es un loopback que se crea con Docker, pero en realidad tienes un servicio que está haciendo interfaz con todos los otros servicios. Pero eso no quiere decir que por naturaleza, si están mal configurados, están expuestos, que es una vulnerabilidad que sí se ha atacado sobre imágenes en Docker que se dejan mal configurar. Ya. Porque básicamente si tú dejas el puerto abierto por defecto, tú tienes un bypass a todos los servicios que estén corriendo dentro, que es De como todas cuando maneras. dejas un Nginx, un web server abierto con un proxy para todo, y básicamente dejas la puerta abierta. Sí, po. Wow. Eso es bueno, eso es un buen hint, ¿cachai? Porque, por ejemplo, ahora yo quiero hacer con un Nginx, es que tengo que hacer algo muy entrete, weón. ¿Ya? Tengo que atacar un socket Ya. y hacerlo pico, ¿cachai? Perdona mi lenguaje, pero tengo que agarrar, voy a hacer uno, yo estaba pensando hacer un Nginx y correrlo muchas veces
y que ataque el mono, o tal vez haga una imagen de Docker nomás, que ataque la chat y mande lo que tiene que mandar, y Pero tienes así... que hacer como un DDoS. quiero hacer un DDoS porque lo que está pasando es que el contenedor se está cayendo de forma continua, cada ¿Ya? 2 días, una cosa así, ¿cachai? Entonces lo que voy a hacer va a ser hacerle DDoS y tratar de capturar la excepción de por qué se está cayendo. Dice que es memoria, pero no le creemos mucho y queremos saber bien por qué, y queremos saber por qué se está generando esto. Esto es Node.js, va a estar Que entrete. puede ser por memoria, Sí, porque sí. acuérdate, es un memory leak, Sí, donde porque básicamente cada vez que se consulta, por ejemplo, ponte tú que haya 1 kilobyte que quedó guardado. Mira, que redonde la conversación, po. Básicamente, ¿te acuerdas de lo que hablamos al principio? De que Sí, sí, existía sí. esto de garbage collection, Sí, sí me ¿cierto? acuerdo. Ya. Pasa que, y esto también pasa mucho en Python por este sistema de referencia, de que si tú no dejas de referenciar algo, cada vez que consultas, por ejemplo, llega una consulta por HTTP o te llega una consulta por el socket, si la referencia no se va y te aseguras que no se va, y eso por lo general, ¿por qué se pone todo dentro de una función y no se deja en el main? No hagan eso, es mala Por costumbre favor, porque es un bug. chicos. De que si Ah, usan el main thread para hacer eso, y dejan la respuesta ahí, puede que la referencia nunca se elimine. A pesar de que la reescriben, puede haber quedado guardada en una función por debajo porque está esperando respuesta. es Porque que eso es si lo que queda está colgado. sucediendo. Hay sockets que quedan zombies. Ya, po, esos sockets zombie son referencias que nunca se van. Entonces ponte Y tú ojo que que te queda. nosotros, ojo, perdón que te interrumpa, ya como hablando de la temática, sí, al final, no sé si viste el video pasado, al final terminamos hablando de algo muy específico de ayudando a la gente. Y lo que está pasando ahí es que ese socket, ya, nosotros le tiramos como el comando de Node.js para que muera. Ujú. Pero después nosotros contamos la cantidad de sockets que hay abiertos y no muere, por hermano. ¿Cachai? Está colgado. Y se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí. Ojo que una de las razones de por qué los sockets no tienden a morir cuando uno lo Porque ordena sigue abierto, pues, bueno. es porque está esperando respuestas o está enviando respuestas. Y eso Una de dos. significa que al timeout hay que cambiárselo, pues, bueno. O algo así, no sé. Sí, Forzar un timeout es buena opción. Dale nomás, Pancho, si querís, ya estamos en la parte... el, eh, quería comentar, Diego, Ah, el ¿puedo hablar? Lucho. Buena, Lucho. Sí. Bueno, bueno. Sí, lo que dice aquí Felipe es verdad. O sea, a mí me pasó también, bueno, me ha pasado varias veces, eh, con Python y con Node.js. Bueno, el tema, y si lo juntáis, también pasa eso, de que tú, aunque crees un trait, ¿cachai? O use Asyncio o algún tema para trabajar como con hilos, hay tareas que siempre quedan ahí y de Ujú. repente cuesta hacer la excepción a esa tarea. Entonces, si tú dependes de un socket, Node.js en general no he tenido mala experiencia cuando uno trabaja solo con Node.js, en general. Tiene sus temas, pero en lo particular no me da mucho ese tema. Lo que sí me daba tema, por ejemplo, me tocó particularmente un trabajo con una comunicación con un dispositivo por Canvas, ¿ya? Y ahí tuve que usar Python y ahí había un tema que yo necesitaba hacer una tarea por 2 horas, pero no podía estar 2 horas pegado Claro. al, ¿No? Y Canvas al es súper tiempo real, como que necesita ahí algo bien sí. abajo, yo creo. Sí, entonces al final Python me lo solucionaba porque Node.js no te daba abasto, se caía, perdía la conexión. Y no podía perder la conexión porque yo necesitaba los datos en 2 horas. Si se ¿Qué caía, estaba ahí la prueba no. esnifiando? ¿Qué está? Dinos qué era. Pero si te conté, por la solución de hecho tú me mandaste ese cacho. Ah, ya, ya, ya. No, no, ese cacho me llegó de Wisely, güey. Ah, no, no sé nada yo. ¿Viste? Tengo que acercarme. No, pero es chistoso que, claro, pues, en JavaScript te lo va a matar, porque JavaScript, que también tiene este asunto de armar cosas asíncronas, de hecho JavaScript es súper bueno para las cosas asíncronas, tiene este asunto del loop de evaluación. Básicamente esto tiene el que está constantemente andando, y JavaScript en ese sentido es mucho más pesado como corre el Git. En el fondo, pregunta si este proceso esta parte me está respondiendo, no, la mato y no le pregunto a nadie. Entonces, si tengo una conexión que están dando constantemente, hay que hacer lo que se llama un heartbeat, donde básicamente tú cada segundo tenés que estarle diciendo, ¿estás vivo? Sí, perfecto, no me mates. ¿Estás vivo? Sí, perfecto, no me mates. Que es como funciona WebSocket. Claro. Buena. Uy, qué Sí, porque si chévere. no se pone súper pesado. Wow. Pero, Wow, yo claro, sabía. Dale nomás. y tomando el problema de lo que estaba nombrando al principio, que es lo que pasa con Python,
es que si tienen algo que no se está manejando o una referencia que vais dando vuelta, vaya a estar aumentando la memoria constantemente hasta que lleguen, por ejemplo, ponte 1 kilobyte por respuesta y el caché o donde lo estás recibiendo es chico. Entonces, si después cada vez que tienes que leerlo, tienes 2 megas, después 4 megas, después 8 megas y vaya así. Y se va a morir eventualmente. Claro, claro. Y bueno, eso seguramente, eso es lo que tengo que atacar. Eso es lo que quiero ver, cómo puedo atacarlo. Ahí los voy a mantener al tanto. Los fans de Copylabs van a estar muy, muy dispuestos. No sé si alguien más quiere comentar algo que tenga alguna duda. Yo vi aquí un comentario en el chat que decía... Me dio risa. Consejos para que Linux vaya rápido, porque me va a 5 segundos por clic. Supongo que no sea cambio al computador. Sí, que es general la pregunta en realidad, como para entender por qué te darían de lento, pero por lo general cuando no te está respondiendo o es corto de RAM, que corto de RAM Linux muere, el swap de Linux es una tragedia, nunca ha funcionado bien, Oye, nunca sí, creo que vaya a funcionar bien. siempre que veo los recursos nunca tiene swap usando. Bueno, también uno tiene ahora mucho más RAM que antes, ¿no? Sí, es que el swap de Linux es extraño. Y en realidad Linux está mal dicho ahí porque en realidad va a ser el swap de cómo la distro haya decidido que lo iban a implementar. Claro. Porque el swap, por ejemplo, en Debian es, qué lindo estos 40 gigas que tienes de espacio libre, sería una pena si va a ser mi swap ahora. Sí, y Entonces, no hace nada. pero, claro, de hecho, ahí están hablando eso mismo, pero por lo general son temas de RAM. Para mí es la primera razón de por qué un sistema Linux estaría lento. Siempre, Ya. siempre. El segundo sería, pero es raro que sea CPU bound, onda a nivel de proce, A menos que estés pero puede corriendo ser Docker o el algo caso que que están está discutiendo, comiendo, no, po. ese es el caso que están discutiendo ahora, de que hay entornos gráficos que cuando no tienes una tarjeta gráfica, tu procesador, hoy en día los procesos más modernos tienen una área de GPU dedicada, pero esa GPU dedicada que tiene adentro el proce consume recursos del caché, de la RAM y del schedule básicamente para poder generarlo. Entonces básicamente es súper fácil matar un procesador si estás rendereando cosas gráficas a partir del proceso. Ahí es donde pasa eso. Ya, buena. Tienden a morir sustancialmente. Esa es una opción. Y ahí lo que habría que ver es eh, la manera más rápida de buguear eso es, por ejemplo, cuando estás iniciando, apretar Tab o escape F1 dependiendo de la distro, y empezar a acceder a la parte de la terminal mientras tú estás cargando, paras el boot del desktop y lo ejecutas a nivel básicamente a nivel de, Con de user comando. space, cambiar de usuario, de hecho. Ya. Y puedes iniciar con un usuario 2 y ahí vaya a entrar a la consola de una y no está iniciado el entorno gráfico, dependiendo si Ubuntu, por ejemplo. Shift Sí, y F2 creo que creo que es también puedes levantar una flag en el group, si es que estás usando group, para que no se inicie la chat, no sé. Sí, Group es mucho más fácil, Sí, pero si es un sistema donde solamente está el sistema operativo, Group va a pasar de largo. sí, tienes razón. Entonces, Bueno, por eso como yo que estaba quería... pensando en ponerle el delay a mi group infinito. Porque siempre me pasa que me meto al que no es. Así como que me reinicio para algo específico y no me puedo meter porque ya pasó. Y son como 5 segundos. I don't know. Sí, ¡Wow! siempre queda ese espacio entre medio. Es bien molesto, la verdad. Una vez Aparte que le uno siempre puse se cero. equivoca. Una vez le puse cero y lo que tenía que hacer era como hacerle un bombardeo y ahí podías meterte al menú, si no nada. ¿Qué te iba a decir? Bueno, teníamos harto, o sea, yo había te había tirado un punteo como bien, como general y me gustó mucho que hablamos harto acerca de programar, acerca de Linux, acerca de Docker un poquito, acerca de paralelismo, que no era lo que esperaba que habláramos ahora, pero genial, qué lindo. Sí estoy haciendo como un conjunto de links y voy a poner también ese artículo que una vez me pasaste, que es What Every Programmer Should Know About Memory. Oh, sí, ese es Weón, uno de mis papers favoritos. Yo hermano, lo hermano, recomiendo. ese paper me hizo ver la weá de otra manera, así como... Hay una versión un poco más actualizada, pero básicamente ese paper, para motivarlo a que lo lean, claro, como decía Corpi, es what every programmer should know about memory, que básicamente qué es lo que cada programador debería saber sobre el manejo de memoria. Y hablan de como un paper librito, de hecho se lo linké, ya, va a copiar. Pero básicamente es esta diferencia entre acceder a cómo funciona el cache,
cómo funciona a nivel de procesador, que son los niveles, y después qué viene después del cache, a nivel de proce. Van a venir, bueno, antes de eso viene el registro, me salté el nivel. Después tienes cache a diferentes niveles, porque tiene L1, L2, L3. Después tienes memoria RAM, y después tienes un bus que comunica entre medio, y arriba de eso tienes un disco duro, y arriba de eso también tienes acceso a otro sistema que puede estar en otro lado, y básicamente te lo interconecta a todos, y cómo los lenguajes, a través del compilador, intentan enmascararte un poco de eso. Un ejemplo súper notable que a mí me encanta de ese lado es, por ejemplo, si tú hablas con un programador de Python y tú le dices estoy manejando una lista, es distinto a decirle a alguien en JavaScript estoy manejando un array, y es distinto a alguien de low level que si tú le dices lo estoy manejando en un array, te va a decir, ¿de cuánto largo? Y ahí empiezan a cambiar todos los términos, porque cada lenguaje tiene su propia implementación de esa estructura de datos de la lista, llamemos del queue, o del deck en realidad, y abstraen ese concepto. Entonces, este paper intenta tratar un poco con eso, con remover un poco ese como velo como te están cuidando, porque en el fondo, y ojo, y esta es la parte entretenida cuando ya sabes de eso, en JavaScript existe el array int32, donde tú declaras las variables que vas a usar, el espacio, y puedes hacer un array y un abstracto. Igual como si fuera un array en C. Y es muy rápido cuando tienen que usar ciertas cosas. Por ejemplo, el unsigned int32 array existe en JavaScript y lo maneja igual que en C. En Python también existe porque Python también corre sobre C. Lo Claro. mismo en este caso por extensión. Y tú puedes acceder a eso cuando sabes que existen. De hecho, en JavaScript hay una cochinada que tú puedes hacer para forzar ciertas cosas que vivan en RAM. Onda que queden ahí guardaditas. Es súper mal comportamiento, lo han salvado como 5 veces. Oh, bueno. Pero es opción. En Python también tiene ese manejo, pero eso se empieza a descubrir cuando uno tiene que saber que primero existe. Y eso, ese artículo, en el fondo, que salió como paper, en el fondo, es ¿Cómo? muy, muy bueno por eso. ¿Te refieres a Whatever Programmer Should Know About Memory? Sí, 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 Oye, sí, sí. y ojo, que en ese artículo, cuando yo lo leí, salen los circuitos. Así como, oye, esto se hace con un MOSFET, o antes se hacía de esta otra manera, y como que por esto es más rápido, ¿cachai? Es como genial, yo lo encontré súper como, wow, mind blowing. Para mí fue Así, como, hay una versión, sí, espera, que creo que mandaste la versión larga. Está la versión densa y hay una versión cortita. buena. Es el que me gusta. Porque como cuesta ya. Cuesta leer. Cuesta- No, mentira que dije eso. Qué no, mal. No. claro, le voy a mandar ¿cómo se llama? El resumen en 10 TikTok de qué se trata. Exacto. God damn it. Oye, pero sí sirve, espérame. Está bien, ¿Dónde está? mira, el Nilo puso algo entrete. El IBM i4 o L4. Espérame, que está buscando el paper. Que dice IBM Solid Sí, no, 4. no sé si puedo meter la cuchara. Por favor, Cristóbal, está ahí. Bienvenido. Sí, ahí el Linux Tech Tips fue a ver el IBM Z16. Y resulta que, claro, IBM tenía el Layer 3 cache, pero hicieron un Layer 4 que conecta otros sockets de los distintos como PCs que tienen del Z16. Entonces se presta memoria cache Entre a medida proce. que va necesitando más, sí. Y es una cuestión que a mí me voló la cabeza por lo Oh, qué menos pro. porque es como lo que IBM plantea que va a ser el futuro de Es la como memoria cache. un boost de caché entre los proces. Sí, porque tienen como, no sé qué estaban ocupando para comunicar esa memoria, pero era como un link muy jaladísimo a muy, muy, muy rápida velocidad. Sí, Qué pro. no, y de hecho el tema de los bus está súper entretenido hoy en día porque básicamente cuando se pensó en estas arquitecturas como, llamemos arquitecturas de unos 5 o 6 años atrás, el slot de PCI era básicamente para comunicar con un periférico. Esa era su misión en un principio. Y en los últimos 10 años ha mutado a qué pasa si conectamos otro computador en el PCI Express. Eso se convirtió hoy en día. Entonces tenemos NVMe, que son estos SSD, o sea, un slot donde tú puedes conectar un SSD que tiene su propio controlador, que tiene un disco duro, básicamente, pero Claro. va conectado directamente a la MOVO, a la tarjeta madre, y eso permite un acceso mucho más rápido porque es una Te RAM conectáis más al grande. bus, en el fondo. Claro, al bus. Al Y bus estáis de extendiendo. memoria del proce, de la memoria principal. Claro, y también con estos juegos de los caches, que es como ya, ¿qué pasa si en un PCI o en un slot dedicado empezamos a enchufar caché? ¿Qué pasa si empezamos a ponernos las opciones nucleares para empezar a poner estas cosas en paralelo? Es como no sé si por ejemplo, cuando fue la última vez que viste un servidor físico,
Oh, Porque creo que bueno, cuando trabajaba contigo, Molina, weón. eh, los servidores hoy en día, por ejemplo, es normal partir desde los 256 gigas de RAM, 512 o un tera y algo. Porque ya no es un asunto de, 256 gigas, o sea, para tener una página web. La escala ha aumentado tanto últimamente que empieza a pasar eso. Y también, que hay algo muy entretenido que me encanta, es qué pasa si en vez de nuestro servidor, si lo que queremos es simplemente acceso, que es algo que se puede optimizar, bajemos el proce y pongamos que sea puro almacenamiento. Y nacieron estos VM, o sea, perdón, estos servidores que son embebidos en el fondo. Son Mm. estos ARM, los Gravitron creo que por ejemplo les puso AWS, que es básicamente una ARM del puerto de una Raspi, pero que tiene un acceso a disco gigante y memoria RAM gigante también por lo mismo, pero el proceso es chiquitito porque es básicamente actúa como un multiplexador para acceder a todo nomás. Claro, Porque al no final no hace van a nada. cargar datos estáticos. Buena, qué pro. Y con Alright. eso voy a optimizar por ese lado. Y el consumo energético obviamente es un décimo de lo que debe consumir un Xeon, un servidor Oye, ya, fuerte. mira, yo quiero levantarte una pregunta. ¿Y qué? ¿Ya tú cacháis lo que hace RISC-V? No, o sea, ahí fue donde me empezaste a contar también, Claro, así como porque era spoiler. un tema que queríamos tocar y ahora que estamos tocando hablar acerca de hardware, yo creo que RISC-V se viene, pero con todo, hermano. Porque, ¿cachai? Que en general, por ejemplo, ARM, Intel, AMD, todos tienen ISAs que son propietarias. Y las ISAs son como la definición de los comandos que uno usa en el assembler, así a grandes rasgos, ¿ya? El Instruction Set Architecture. Y buenísimo, buenísimo. Y entonces lo que hace RISC-V es liberar esos ISAs, porque tú no puedes agarrar el ISA de un ARM y hacer tu chip, porque es Ya. propietario, porque tiene una patente, tiene una licencia, whatever, whatever. Entonces tú ¿Qué Lisa en sí mismo? es solamente el set de instrucciones. Ya. ¿Cachai? Y entonces hay instrucciones específicas de Intel que tú no puedes usar porque no puedes fabricarla porque es de Intel, ¿cachai? Y entonces lo que hace RISC-V es liberar ese set de instrucciones y decirle a los manufacturers, ya, hagan lo que quieran con las instrucciones. Y le puedes agregar. Es como los procesos de antes, como el Z68 y esas cosas que venían con el set de instrucciones para assembler. O sea, es que todo tiene set de instrucciones para assembler, po. El Pero, X86, pero, ¿cierto? Y entonces pero hay instrucciones, no me acuerdo cuáles, por ejemplo, hay unas que se comparten entre fabricantes, como ARM y Intel tienen, no sé, MOV, ¿cachai? Pero hay instrucciones específicas que no se comparten y también pero lo interesante es que en RISC-V no se habla acerca de la implementación, solamente estás hablando de la instrucción, ¿cachai? ya. Y desde ahí los fabricantes se agarran y dicen ya, entonces yo voy a implementar este proceso a mi manera y como yo quiera, ¿cachai? Y no le tengo que pagar los royalties a nadie de usar este ISA. ¿Cachai? Y ese es como el punto de quiebre en el que empiezas a tener como open source, pero a muy, muy bajo nivel. Po. Ya no estás hablando solamente del software, sino que estás hablando del set de instrucciones de los procesadores. Y yo creo que eso está cambiando ¿cómo se dice? Como ¿Cómo? un código. Ernesto, ¿Mm? quería aprovechar. Dale, Pancho, por eh, Sí. favor. ¿Has ocupado? ¿Aló? Oh, no. Fuck. Shit, man. Mentira que el capítulo 2 de Copylabs está en esta. Carajo. Pues podía usar. Entonces me recomendaba, por ejemplo, un int32 como estaba en TypeScript, me recomendaba el tipo el tipo para usar. Y fue ya simpático. Pero la mayoría de las veces se interpone y me molesta. Porque yo Ah, ya tengo problemas de concentración. Entonces cuando estoy escribiendo y se autocompleta abajo es como sí, pierdo el hilo porque estoy comparando con lo que me salió ahora. Si sirve o no sirve. Y me corta de eso. una. A Entonces, mí a lo mí que en lo personal no me sirve. Y ahora que más encima van a cobrar, creo que $10 mensuales, menos ¿Están me hablando interesa. de Atom? a mí lo que ¿Están me hablando de pasaba Atom? mucho es que yo, bueno, no soy muy bueno programando, la verdad, y eso que soy ingeniero informático, pero me pasaba mucho de que
me predecía lo que iba a escribir. Especialmente en Go. En Python no mucho, pero en Go, por ejemplo, cuando yo hacía una función y luego la llamaba con el import flag, ¿Mm? me autocompletaba la línea completa y yo simplemente tenía que apretar tab. Claro. Funcionaba bien. Así que al menos con Go funcionaba súper bien. Quizás porque es un lenguaje un poco más predecible. Sí, no, de hecho, yo tuve mejor experiencia también con TypeScript, que también es tipado, y ahí ya me aparecía, Aguante claro, TypeScript, weón. el estándar. En Go no lo probé, en JavaScript sí lo usé su buen resto también. Y sí, sí, no niego que tiene buen autocompletar de vez en cuando, pero a mí en lo personal, como te decía, como yo me distraigo por lo general, tengo mi hilo de lo que estoy pensando y empiezan a aparecer eso, a mí me entorpece, como yo trabajo. Ujú. Y claro, y volviendo a lo mismo, no creo que sea a nivel de programador, no conozco a nadie que se declare como buen programador, sospecho al tiro cuando dicen eso. Sí. Oye, ¿me escuchan? Ahora sí, Ya, gracias. Sorry, es que me caí, no caché la pregunta, pero bien. Parece que Copilabs anda por sí solo. Te salvé la noche. Sí, no, me salvaste no, de la noche. realmente ahí se tiraron al tiro. De eso se trata. Oye, no sé si te queremos hablar de algo más, porque igual ya estamos extendidos una hora. Estamos 1 hora 10 más o menos y nos conectamos a la 1. Si quieren podemos, bueno, Molina, yo sé que tenemos mucho más que hablar. Contigo se puede hablar toda una tarde, toda una vida acerca de cosas interesantes. Y eso, Soy hiperventilado que sirva. pero bueno, la lleva, po. Y de eso es lo que queremos lograr con estas reuniones, po, poder darnos cuenta de lo bonito que es lo que hacemos y de lo mucho que nos gusta y lo que nos gusta también conversar acerca de cosas entretenidas, como paralelismo o como layer for cache, Claro. que hoy día aprendí que No, y no más sé. encima podemos tomar. Yo tengo, creo que mis temas más hiperventilados son todos los que tienen que ver con cómo se usan las cosas. Pues este tema de, por ejemplo, ¿qué es un software adictivo? ¿Qué es una dark pattern? Ahí, bueno, hablamos 4 horas. Wow, ya, por favor. Pero entonces te vamos a invitar de nuevo a Copy Labs y vamos a Bien. cerrar. Y para cerrar podríamos tal vez mostrar nuestras cámaras, ¿sí o no? Vamos chicos, sé que están en la cama, en pijama, pero mira ahí Francisco siempre apañando. Mira, Cristóbal, a ver, es que para sacar las screenshots, po. Cacha, el otro Cristóbal, ahí, los cabros. La Romy, aguante la Romy. Romy, tú vienes, te toca después, te va a llegar ser Oye, pero la one No by vale one. porque estoy sin cámara, weón. Espérame. Ah, te podemos esperar, Lucho. Ojo que la Romy no ha hablado hoy día, pero es una hacker bien poderosa. Yo la he visto en acción muchas veces y a mí me gustó mucho trabajar con ella. excelente. Sí. Pero ni comparado con Felipe, que él No, sabe de no. todo. No, Soy más Molina es una máquina. Este man La todo el embarró. rato, pa. Sí, y es muy enriquecedor poder trabajar con alguien así, cacha. No, Hagan como clase de hacking. es más que nada ser hiperventilado y viejo, ¿no? Es la única mezcla. No No es eres otra tan cosa. viejo. Tenemos casi la misma edad. Tú tenés 35. Más o menos. Yo voy a cumplir 33 ahora. Ahí les dejé ahí también el Twitter, igual, por si Eso. preguntarme algo. Es lo que más uso, por cualquier cosa. Y en realidad lo que van a ver es puros posts del juego que estamos haciendo, que es el juego de VR. Así que, por si le interesa Sí, ese no, lado. y hay cosas bien entretas. Mira, ahí está el Luis. Buena, Lucho. Hardwarero ahí. A ver, espérate que voy a sacar la... Estoy destruido, weón. A ver, sonrían. Pongan su mejor cara. Ah, no voy a sacar una foto, po, weón. Ya, pues bueno, sí, es parte del... Si no, No me caguís, po. Ya, ahí quedó. No. Espérate, what the... Ok, vale, ahí quedó. Hoy hablando de temas de largo corto de memoria, hoy día tuve que sacar un cacho de tuve que hacer una aplicación ahí, de esta jugada de pitutear. ¿Ya? Y el loco cliente que quería una weá que no era útil, pero quería que se viera. ¿Ya? Y era que la aplicación, el loco que hace una encuesta y tiene un tracking y yo le voy, el loco se baja, se sube una persona y yo lo guardo y después se lo presento en un GPX y el GPX le dice la velocidad que se demora el trayecto y una pila de cosas más. Pero estaba trabajando con un array
de JSON y el Android Studio guardaba la variable en la memoria. Entonces, si yo reinicializaba la variable, la lista se me desconectaba, Claro. no volvía a actualizar. Entonces tenía que usar una temporal, po, la que le presentaba, la que limpiaba, y otra lista, y la original dejarla como una variable fija que tenía que reutilizar y poder iniciarla de nuevo o hacerla nulo, vaciarla, etcétera, porque no te lo dejaba. Entonces, ¿qué hacía yo? Para que poder vaciar la lista, tenía que eliminar el ítem por ítem. Primero fue un tema de que estaba cansado, estaba choreado, que no me di cuenta que cuando se hacía un for normal y eliminaba un ítem y le decía que era el máximo menor al tamaño del le estaba quitando un ítem, por lo tanto el máximo también se disminuía y no hacía el recorrido completo. Entonces Ah, ya. tenía que eliminar siempre el 0. Y después fue que eso, pues, entonces cuando yo eliminaba y la variable la tenía almacenada, como que mutaba la variable, la lista no se me actualizaba, no era como cuando uno va actualizando un ítem o borra alguna lista en la aplicación y que se va quitando, sino que no lo hacía, como que se desconectaba, no podía hacer ese proceso. Y es yo creo que porque estaba trabajando con el JSON Array, ¿cachai? No con una lista como debiera hacerse en el lenguaje, ¿cachai? Como un array list o un Y list eso solo, ¿cachai? trabajaba con JSON Array porque teníais que pasárselo a Sí, alguien, ¿o porque era no? más fácil Ya, ya, pasarlo ya, ya, ya. al... El problema del JSON Array ahí es que tienes que deserializarlo, tratarlo en la implementación nativa y de ahí reserializarlo. Porque Sí. si no, estás trabajando en el texto propiamente tal, más que cualquier otra No, cosa. no, Esa no, weá del no me daba Marshall y el problema eso. De hecho, era unMarshall. súper fácil porque al final generaba un JSON solo, lo añadía al JSON más grande. O sea, partía del lo más chico a lo más grande, del detalle. Por ejemplo, Ujú. esto tenía como 3 capas, que era la capa de generar una parada, de si se subía un abuelo, si se subía un niño, eso se guardaba en una parada, por ejemplo, ya tenía en la línea 1 la parada, la reja, se subió, se bajó tanta persona, después tenía otra parada, y eso era un trayecto. Entonces, Ujú. el JSON Array partía con el JSON más chiquitito, porque tenía todos los puntos de localización. Después partía con otros valores que eran más macro y otros valores más macro y que tenían distintos JSON adentro, distintos modelos. Y a mí me gusta porque siempre trabajo con Mongo, entonces hago el res, hago todo y llego y tiro y todo es más rápido y hago las aplicaciones en un día y después las llego y las cobro. Entonces, eh, pero esto fue un cacho que el loco me hizo agregarlo así como, oye, Juan, tu aplicación está funcional, pero no, es que yo quiero que se vea así. Ya, ya. No, ya. Y no me di cuenta, y hay una weá súper como el lenguaje o como el programa toma una variable que uno dice, oye, pero si esta variable yo la puse null, debería borrarme todo. Pero no funciona así, po, porque la weá la guarda en un caché y cuando perdí la referencia, perdí el puntero a esa variable, el sistema no te deja de funcionar. Ah, qué ¿Cachai? loco. Sí, pero debe ser por el tipo por la clase del... Oye, ¿y estabais Sí, usando React bien Native loco. o algo así como multiplataforma? ¿Ah? ¿Estabas usando React Native o algo multiplataforma o estabas No, yo trabajando trabajo nativo nativo? cuando hago aplicaciones. Ah, ya, muy bien. Apruebo. Uso Swift o... Bueno, ahora en lo que no... Pero yo soy muy... Como que muy... Cuando aprendo a hacer algo, como no me gusta cambiar mucho. Entonces no he podido pasar, no me he dado el tiempo de pasar, por ejemplo, al Kotlin en Android, por ejemplo. Ya, ya, ya. Trabajo con Java solo. Y en lo último que hice en iOS fue en... Y ya no estoy haciendo casi aplicaciones, son como mis pitutos, entonces... Mi último ataque con algo de aplicaciones fue con Dart y no me fue muy bien, weón. mm. No, y lo otro lo hago todo con Node y JavaScript, que son las cuestiones como que generalmente como que salen estas cuestiones y necesito hacer estas aplicaciones cortas. Entonces como ya te hago el REST con Node.js, ¿cachai? Uso Mongo, pasa con VPS, los viejos les gusta que tú le hagáis todo en un VPS de 3 lucas y que les funcione. Entonces como ya toma, y está. Me salió un cacho sí que fue unos casilleros inteligentes y era porque los chinos tenían un Android 4. Ya. Y todas las librerías que usaba para Android no me funcionaban porque funcionaban desde Android 5. Ah, esa es la Android típica. 4. Entonces no podía, y la weá no traía Google Play, como era chino, por lo tanto no podía hacer SSL. Entonces no podía hacer HTTPS
Y como no tenía referencia de la máquina, no podía colocarle un Android, colocarle otra capa de Android porque me podía dejar de que no me funcionaran los periféricos del casillero, po. Y el Entonces al final backdoor tuve que chino. usar, ¿cómo solucioné esa weá? Haciendo toda una interfase con Volley, que ya no lo estaba usando, y tuve que volver a usar Volley, y, y forcé a que funcionaran otras librerías, porque me da una paja hacer el SQLite a mano, ¿cachai? Entonces tengo unas librerías para que el SQLite el JSON, hago un modelo así tipo Pojo, se llama, y eso todo me lo transfiere, me lo transforma en una base de SQLite. Pero fue un cacho eso. Y ahí está sin SSL, hay que hablar con los chinos no responden, pero fue Qué paja, weón. un tema eso. Pero generalmente cuando pedí weá china, que me ha tocado harto hacer de conectar el hardware con eso, siempre son esos temas, porque usan una capa vieja, ¿cachai? Son procesadores viejos, equipos viejos que te los tiran ahí en un casillero. Pero cumple la funcionalidad, el casillero se abría, yo lo abría desde lejos y le decía, oye, saca tu paquete, weón, de aquí, y funcionaba, weón. Oye, les voy a mandar un punto H que tenía todos los comentarios en chino para que se caguen de la risa, weón. Y hay tema también para la otra semana, Sí, pues pues esa ahí, historia mira, claramente el Luis buena. quiere participar la próxima semana en Gopi Labs, así que voy a poner el Sí, jingle. ¿no? Calmado, estamos cerrando, voy a poner el jingle. El Yo jingle no estoy lo- full interesado con esa historia, porque sonó muchísimo conocimiento y metido. Sí, sí. Aparte que Y siempre le echo el quita a las cosas de Android y todo lo demás, así que Y conmigo de- acá. No, Eso a mí me true. pasa que, por ejemplo, yo esas cosas, lo de GitHub Copilot, bueno, no lo ocupo. No me gustan las cosas automatizadas, ¿cachai? Entonces ahora pasé hace poco a Visual Studio Code porque sí, me autocompletaba ciertas cosas que me hacían la vida un poco más fácil que con el Sublime Text, ¿cachai? Ujú. Pues si yo podía hacerlo con blog de notas, lo haría todo así, ¿cachai? Como... Online no lo escuchaba hace años. Con Eh, Emacs. Años que no escuchaba a alguien que todavía y me estuviera cuesta, o con... sea, eso de que hay gente que usa Python, usa el PyCharm y empiezan a instalar IDEs y Echarme weá. fome, weón. Y no, pues me cuesta esa capa, me cuesta pasar esa curva de aprendizaje. Yo sé que a lo mejor hay cosas que son mucho más fáciles con alguna herramienta, Ese pero code soy los reacio a esa plugins, curva. weón. De hecho, estaba con un proyecto, mira, hice todo un tema en Python con una respuesta impulso, empecé a meter en todo lo que era análisis de señales. Y tenía todo en Python, dije, ya voy a usar como hay unos ahora los microcontroladores, los pude programar con Python, dije, ya lo voy a ver si... Bueno, era un cacho hacer la weá en Python, porque El MicroPython y todo eso. sí, necesitaba o necesitaba comunicarme por I2S, o necesitaba usar las interfaces del microcontrolador. Y pillaba ahí una weá compilada con una interfaz, y la otra con ISS, y la otra con I2S, pero no tenía ahí las dos. Y era como, Y al final me tuve que mamar la curva de aprendizaje del STM32, el ID, el IDE y descargar todo y los Igual, paquetes. igual todos y- sabemos que trabajar con la herramienta del fabricante siempre es el mejor camino. Fuera, te sí, puede encantar todo lo que quieras. Bueno, filo, la verdad estamos cerrando, Luis, así que sí, estamos sí. cerrando. Ya se acabó el jingle. Yo lo voy a defender, pobrecito Ider, yo soy fan de JetBrains, así que Sí, JetBrains bueno. escucha. Bueno, los cabros también les gusta IntelliJ and stuff. Bueno, yo uso todo lo de IntelliJ, Rider, Pasei, C++, es lo mejor que ha salido ever. Lo adoro. Bueno, hay que darle un ojo, po. Nunca hay que cerrarse, yo creo. A menos que sea Si Emacs. alguien en algún momento pelea con motores gráficos, yo lo puedo recomendar mucho. Porque la Esa. parte de autocompletando con Unity y en Unreal está también integrado, es maravilloso. Ah, qué pro. Qué bacán. Bueno, quedémonos con ese deseo. Autocompletar en Unity con Unreal, o sea, y Unreal. A mí me gustaría meter mano en esas cositas. Y agradecer principalmente al Felipe que nos ha tirado mucho conocimiento hoy día. ¡Wow! Sabemos que puedes seguir hablando, así que te vamos a invitar de nuevo. Sabemos que puedes no detenerte nunca. Y gracias a todos los comentarios, Francisco, de Luis, Cristóbal y todos los que han venido. Qué bueno que podemos estar acá y compartir cosas nerd que nos gustan. Gracias a ustedes. Eso. Escucha, qué rico. A mí me encanta hablar de estas cosas. Así Sí, que, pues sí, participa, está invitado. Parece que todos los jueves estamos haciendo alguna cosilla. Así que. This is Gopi Labs, going out.
Ya, chao, chao. Chao. Cuídense. Que estén bien. Ahí dice el jingle. Chao. Éxito para todos. Chao, chao.